La tragedia de Tacoa se llevó demasiadas vidas. Pero para hacer aún más lamentable si hizo posible esta tragedia, muchísimas de esas vidas eran doblemente valiosas, como ciudadanos, como buenos ciudadanos y además como excelentes servidores públicos. La población de Arrecife, como pueden ustedes ver, está totalmente abandonada. Para evitar cualquier situación de peligro que pueda presentarse al estallar el último de los pozos que contiene el petróleo y que ojalá no se presente esta explosión. El asfalto caliente que venía me agarró. Mi nombre es José Nieto, soy bombero, soy sobreviviente de Tacoa. ¿Usted fue bombero del año? Sí, ¿Y por qué fue bombero del año? ¿Qué hace para que uno...? rescate. Yo, como trabajaba en rescate, siempre el que trabaja en rescate tiene mucha actividad diaria, más que los compañeros que trabajan en el combate de incendios. Bueno, actualmente estoy jubilado, ¿no? En el 2008. Duré 30 años en la organización. Me dediqué mucho a la hidráulica, a los camiones, me llamaba mucho la atención eso. Bueno, Entonces, todo el año llovió también. Y tuve como 4 eventos en el Guaire. Y me tiré en el Guaire, en Antímano, en El Paraíso, en Bellas Artes. Por esta María Leonza, también me tiré el puente para abajo. Y sacando personas, sí, sacando personas. a nosotros no nos interesa el dinero, nos interesa salvar vidas y bienes, y más las vidas de la persona, que la persona cuente con el bombero. Me dieron 10.000 bolívares. Era un dineral. En aquel entonces, cuando ingreso a la institución, no había una promoción para yo ingresar a la escuela. Ingresé como aspirante. Me regalaron una guardia. Mi hermano me regaló 2 pasajes y di vuelta y me fui por Margarita una semana con mi esposa. Empezamos a estudiar en el 81 y nos graduamos el 16 de diciembre de 1982, a 2 días de la tragedia. La electricidad no llega por azar. Yo empiezo a trabajar en la Electricidad de Caracas en el año 81 y ingreso a trabajar por turnos rotativos. Trabajaba de 7 a 3, de 3 a 11 y de 11 a 7. Eran turnos que se rotaban, ¿no? Bueno, Tacoa es un nombre, creo que indígena, no sé por qué se lo pusieron, he buscado información y no lo he conseguido. Pero el primer centro de generación de energía eléctrica que se monta en esa zona es Arrecife, que se monta en el año, a raíz del año 1950. En ese momento Tacoa era una planta eléctrica que estaba a nivel del litoral. Allí en Tacoa, o lo que es Arrecife, toda esa zona, no estaba poblado. No llamaba más la atención que unos tanques de petróleo o de diésel que eran los que alimentaban la planta eléctrica, pero uno nunca le prestaba atención a eso. Tacoa era siempre un nombre más, como un edificio de Caracas cualquiera. Pero cuando en el 82, 30 años después, todo lo que era los arrecifes, toda esa zona, habían quintas, habían ranchos, pero o sea, había gente de muchos niveles. La planta en sí era como cualquiera de esas de transformadores eléctricos grandes. Pero además había una bahía donde se hacía turismo, por lo cual había muchos peñeros, lanchas, había negocio de comida. Se realizaba una actividad que era muy diferente a la del 52. La planta de Tacoa, la planta de Arrecife y la planta de ampliación Tacoa son plantas termoeléctricas, plantas que producen energía eléctrica.
Esta planta termoeléctrica va a funcionar a través de 3 energías, que es la energía térmica, la energía mecánica y posteriormente el producto final, que sería la energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se obtiene a través de la transformación o la conversión de energía de un combustible en energía eléctrica. O sea, nosotros quemábamos un combustible que podía ser gas natural o filoil número 6 o filoil número 2 y lo transformábamos en energía eléctrica. Esta planta está compuesta por 3 generadores, 3 turbinas, que es movida por este combustible. Entonces, nuestra función era producir energía eléctrica, o nuestra misión era producir energía eléctrica confiable, al menor costo, con seguridad, para satisfacer la demanda de nuestros clientes. Bueno, yo tenía ya 10 años viviendo en Venezuela, estaba ejerciendo el periodismo, mi profesión de oficio toda la vida, y era una época, antes del Viernes Negro, cuando el 430 desapareció, eran los últimos años de la Gran Venezuela. Es imposible hablar de Venezuela sin tener la emoción de ese momento, sin sentirla y tratar de expresarla, ¿no? Mi nombre es Humberto Álvarez Manrique, periodista. Trabajaba en el Nacional cuando me tocó cubrir la tragedia de Tacoa. Mira, en esa época, como periodista que ejercía, yo veía que habían problemas, ¿ok? Habían problemas porque yo incluso era una reportera de denuncia social y habían problemas. Había actividad cultural, actividad económica. Uno podía vivir de su trabajo y bien. La época que a mí me tocó vivir en un país donde uno hacía una denuncia y habían respuestas. Bueno, comparado con el resto de América Latina, digamos que las grandes capitales, Buenos Aires, Argentina sometida a una dictadura, Chile posteriormente otra dictadura, predominaban las dictaduras militares en América del Sur, y Venezuela, por su condición petrolera, tenía unas condiciones económicas que no existían en otros lados. A mi generación le tocó vivir una de las mejores épocas del país. Teníamos una democracia, teníamos unos presidentes que eran accesibles. Se hizo un nuevo tipo de periodismo, lo que en esa época se llamó nuevo periodismo, donde el reportero participaba en los hechos y narraba no solamente lo que sucedía, sino cómo tú sentías lo que sucedía. No empezaba una rueda de prensa, no empezaba una información, no se daba la información si ahí no estaban todos los canales de televisión. Entonces te involucrabas de alguna manera en los hechos, por supuesto sin distorsionarlo ni nada, eso como referente fundamental, pero tú podías opinar y explicar lo que sentías. No era un periodismo observativo, sino un periodismo interpretativo y participativo de los reporteros en los sucesos que uno narraba. Había una relación increíble entre la fuente y los medios. Había un respeto por los medios de comunicación social. Entonces a mí me tocó la mejor época del mundo como periodista, donde yo tenía acceso a la información y era una especie de puente entre el problema y la posible solución. La Navidad comenzaba, Luis, desde que tú empezabas a escuchar las gaitas. Hay una cosa que me ha llamado la atención en aquel entonces, que fue raro los 31, los 24 que pasé con mi familia. Siempre estábamos de guardia. Y bueno, yo soy de Maiquetía, nací en el Callejón Arcaya, ahí de Pariata, cerquita del cementerio de Pariata, y ahí la gente de todo, ahí vivían mis abuelos también. Era algo, yo creo que todos añoramos hoy en día que volviera a pasar. Usted llegaba a una casa y le sacaban una yaca. Recuerdo que mi suegra vive hoy en día, me había dicho que pidiera un camión para el día 19, que me fuera temprano, porque me iba a hacer el regalo de Navidad. Pero nosotros estábamos recogiendo dinero para la comida porque teníamos guardia el 24 de diciembre.
era un ambiente festivo realmente en Venezuela. Yo soy guaireño, en guaireño se acostumbra mucho la parranda, el aguinaldo. Entonces tú ya sentías como en noviembre que ya querías empezar en ese bochinche de la Navidad. En la calle había mucha alegría, la gente pasaba de una casa a otra, se visitaban. Realmente era una Venezuela, o por lo menos en La Guaira, era muy bonita. Luego a nosotros en el canal, en Radio Caracas, era empezar ¿qué va a ser el saludo navideño? ¿Y dónde vas a estar ubicado? Había mucho roce humano, mucho calor humano. Y para ese diciembre, específicamente del año 1982, había una cantidad de cosas ya programadas. El regalo de los niños, el niño Jesús. Con el tiempo eso se fue deteriorando, que usted tocaba la puerta y no le abrían. Obviamente la construcción que puedo tener de mi mamá o la idea que puedo tener de mi mamá es como cuando construyes un personaje para plasmarlo en un libro o en un guión. Es acumulando las experiencias que me cuentan otras personas. A María Adela la conocí porque estudié con ella en la universidad y después seguí su trayectoria periodística. María Adela era impecable. El pelito lisito así. Bella, impecable. Era perfecta. Y entre los periodistas comentábamos, ¿cómo hace ella para mantenerse así? Mi mamá siempre, o es lo que obviamente me cuentan, fue una mujer que le gustaba llevar la pauta, marcar ese antes y después en la noticia. Ella eran fosforitos, era pilas. Que también, cuando ella se movía, yo también me movía. Todo el mundo se movía porque ella se estaba moviendo. Decía, aquí está pasando algo, ¿no? Y siempre me cuentan que era una mujer muy firme, o sea que no tenía muchos matices, que era o blanco o negro. Era muy conocida y muy querida ella. A mí nunca me mintieron, empezando por allí, y es algo que agradezco de mi papá y agradezco de mi abuela paterna, que es quien me cría en conjunto con mi papi. Ellos nunca me mintieron, ellos nunca me dijeron, ay, tu mamá salió a comprar pan y no volvió. No, siempre fue claro el hecho y cómo ocurrió el hecho. Mira, te confieso que he pasado por varias etapas. Obviamente, al principio, el tratar de comprender el por qué y el para qué lo hizo fue complejo, ¿no? En algún momento la tildé de irresponsable porque mi mami no tenía que estar allí. Yo soy quien le avisa a mi esposa. A ella le tocaba guardia ese fin de semana. En realidad no le tocaba incorporarse, pero lo hizo porque ella era una mujer muy dinámica, una mujer muy trabajadora. Creo que acababa de dar a luz. Primero mi mamá estaba en reposo posparto. Ella volvía al canal el 21 de diciembre, que caía un día martes, si mal no recuerdo. Pero era la pasión por la noticia, la necesidad de estar allí. María Adela Russo, destacada periodista de Venezolana de Televisión, tenía tan solo días de haberse reincorporado al trabajo después de haber dado a luz una niña. Ella eligió estar y fue ella quien llamó y dijo, no manden a nadie, que voy yo. Creo que María Adela, sabiendo que iba a perder la vida, hubiese escogido ir a La Guaira. Eso seguramente era más fuerte que ella, que la propia vida. Entonces fue un momento contradictorio porque tú dices, epa, pero si yo estaba chiquita, yo estaba de 3 meses, ¿por qué pusiste la noticia o quizás el ego por delante? Luego de registrarse la explosión de la planta eléctrica, no se supo del paradero de María Adela y su equipo. El hecho de que mi papá haya dicho, bueno, está bien, aquí te espero, y no pasó. Hace 40 años yo era redactor de economía del Universal y eso es lo que me lleva a mí a montar la guardia el 19 de diciembre. La única información que tenemos es que hay un incendio que se inició. Ese fin de semana a mí me habían sacado para hacer un proyecto y me dijeron que no fuera a trabajar ni el sábado ni el domingo. Yo tenía que recibir guardia ese 19 de diciembre a las 7 de la mañana. Aproximadamente a las 6 de la mañana en 2 de los
tanques de almacenamiento de combustible para el suministro de las plantas de electricidad de Tacoa. Y estando en mi casa por la costumbre de pararme temprano, yo vivía en Atlántida, en Catia la Mar, me paro temprano, como a las 7 de la mañana, y salgo a la calle, veo a mi amigo Simón Córdoba, que está al frente, mi compañero, mi amigo, y él me dice, Alberto, pasó algo en Tacoa. Y yo le digo, ¿por qué? Porque se ve mucho humo negro. Y me entero que hay un suceso que ya está bajo control. El suceso era la gran tragedia de Tacoa. A esa hora, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, nosotros estábamos haciendo cambio de combustible en algunas máquinas y era normal que se viera humo negro. Yo realmente en ese momento no visualicé nada, pero cuando me voy al frente donde él está y veo esa columna de humo negro, digo, aquí pasó algo. Era bombero raso y era operador de una de las unidades más sofisticadas que tenía el cuerpo bombero, que era el carro químico, un carro dual. Trabajaba con espuma, agua y polvo químico. Alberto, un incendio en el tanque número 8. Dijo, Nieto, hay un incendio en Tacoa. ¿Manejas el químico? Bueno, la noticia llegó temprano, pero llegó como un incendio que estaba ocurriendo en la planta eléctrica de Tacoa, pero que el incendio ya estaba controlado. Por los medios de comunicación, decía que había un incendio en la planta de Tacoa. Y bueno, yo vivo cerca y me vine para el cuartel. Me llamaron a las 6 de la mañana el jefe de información, Alberto Castro Pimentel, me dijo que había ocurrido una tragedia de grandes proporciones en Tacoa, hacia Catialabar. Inmediatamente me fui al periódico y junto con el fotógrafo Dimas Ibarra nos fuimos hacia Tacoa. Con estos datos yo se lo doy al jefe de información, Carlos Crowe, que está hoy en Televen como vicepresidente de Asuntos Públicos, creo. Y él me dice, bueno, ya tienes los datos, ocúpate tú de eso. En la entrada de La Guaira había un peaje. Cuando llegamos ahí se veía la columna de humo y las llamas. Y cuando vamos bajando hacia La Guaira, que antes de llegar al peaje, antiguo peaje, que ahí había un peaje, se veía la columna de humo negra. Ahí en plena, cuando uno iba entrompando hacia La Guaira, se veía la columna de humo. Yo hice una expresión que la recuerdo hoy en día: regresaré vivo. Bueno, la situación en cierta forma, decían los bomberos, está totalmente controlada. Me consigo allí en el sitio con venecianos, con moros. Ocurrió algo el día anterior, el sábado. Carlos Moro llega, compañero mío de estudio y de trabajo, y me dice, yo le digo, mira, estoy haciendo suceso. Carlos Moro no cubría la fuente de suceso regularmente, pero en el Universal acostumbraban que el periodista que llegara primero ahí anda, vete a cubrir sucesos. Entonces me dice, no, yo no voy a hacer suceso porque yo tengo que quitarme un tubazo que me dieron en estos días atrás. Con Carlos Moros cubrí varias pautas, no solamente culturales, porque él era periodista cultural del Universal, sino algunas otras ocasiones durante las guardias. Yo estaba de guardia en el Nacional ese sábado y llegó a la PTJ. Ocurrió algo que, un suceso que yo tuve la exclusiva y yo le escribí ese día y salió el domingo. Entonces me cuentan los amigos del Universal que Carlos Moro llegó a mira, te tubiaron. Nada, yo me voy para la PTJ a cubrir, yo voy hoy a desquitarme porque yo voy a cubrir ese suceso. Entonces se lo mandaron a Tacoa. Digo, mira, pero ya yo tengo los datos y todo, y Carlos Crowe me dijo que me encargue yo de eso. ¿Cómo va a ser? ¿Y dónde está Carlos Crowe? Bueno, él salió por aquí. No cubría la fuente policial ni de sucesos, pero él cubría la parte educativa y se fue a cubrir el hecho noticioso allá. Y ese día en la tarde tenía que ir a mi casa, lo estábamos esperando en la casa, porque estaba preparando su tesis y mi esposa le estaba ayudando en la presentación de su tesis. Y ya cuando estamos a bordo y estamos arrancando, él baja por las escaleras internas y para el carro. Dice, mira, Carlos acaba de decir que es mejor que vaya yo. Este es el lugar más próximo al que se puede llegar, ya que no es permitido acercarse a la planta eléctrica de Tacoa.
y es aproximadamente a unos 200 metros que se encuentran todos los efectivos de la DICIR, los bomberos, los efectivos policiales para cualquier emergencia que pueda presentarse de un momento a otro. Bueno, para hacer breve la historia, y sin tanto detalle técnico, ¿no? La planta de Tacoa queda enfrente del mar. Tiene un muelle donde vienen los barcos que descargan el combustible que alimenta la planta de Tacoa. Específicamente ese día se estaba bombeando combustible para el tanque número 8 desde un buque de Maravén. El tanque 9 ya estaba lleno. Este buque arriba al puerto de la planta y comienza su descarga de combustible. El combustible es el Fruloy número 6. Aproximadamente iba a descargar, según informaciones, 15.000 litros de Fruloy. Así como cuando uno tiene una planta eléctrica, tiene un bidón de gasolina o de diésel. Bueno, imagínense una planta que alimentaba toda la electricidad de la ciudad capital y sus alrededores. Necesita combustible. Ese combustible número 6 lo venimos quemando en Tacoa. De Tacoa arrancó, o Arrecife arrancó en el año 50, pero antes habíamos quemado ese combustible en el año 28, en la década de los 30, en la planta PRZ, la planta Ricardo Zuluaga. O sea, teníamos mucha experiencia en manejo de ese combustible. Había 2 operarios que estaban de guardia ese día confirmando el trasiego del combustible del barco a los tanques. Los operadores que estaban encargados de la maniobra, uno de ellos da la supervisión, sube hasta la parte superior del tanque a revisar, a supervisar este llenado. Arrancamos en el helicóptero y ya empezaron a decirme, mira, no, es que hubo esto, es que hubo una explosión. No, o sea, la primera explosión. Provocándose allí a las 6:30 de la mañana la primera explosión. La energía eléctrica está realizando un llamado a toda la ciudadanía para que reduzca el consumo de electricidad en lo que más pueda. Esta explosión generó algunos daños, causó alarma, reciben llamado de emergencia las instituciones como los bomberos del Distrito Federal para el momento, bomberos marinos y bomberos aeronáuticos. Para la época existían los bomberos que eran Distrito Federal, en la estación de Maiquetía. La filosofía del tanque era que se iba a atender un incendio a través de una espuma que era inyectada con agua contra incendio, y eso funcionó. Claro, cuando se produce la explosión del tanque, todo el sistema de agua contra incendio del tanque se va con el tanque. Fueron llegando más bomberos, fueron llegando más policías, fueron llegando más Guardia Nacional para proteger el lado, el perímetro, que se llama el perímetro de toda la planta de Tacoa. Empiezan a llegar los bomberos, una vez se activan los bomberos, se activan los cuerpos de seguridad, porque hay 2 fallecidos, se dice que hay 2 fallecidos, el comando de la Guardia Nacional se activa, comienzan a llegar los altos ejecutivos de la electricidad de Caracas, el doctor Oscar Augusto Machado, en paz descanse. Llegamos allí y empezaron nuestras labores. El carro lo subí porque cuando llegamos a una zona muy escarpada, una subida inmensa, yo subo ese carro por allá y lo puse donde estaba el incendio, el tanque número 8. Allá había un operativo porque había muchos carros de bomberos, no se había generado nada todavía, habían muerto todos los muchachos, pero sin embargo comenzaron un primer freno pues, de controlar a las personas que iban hacia esa zona. Llegamos temprano, había pocas personas cubriendo, no había llegado un periodista, solamente Mariadela Russo del Canal 8. Y empezaron a llegar los jefes, los directivos, la gente de la electricidad, ingenieros, con el carro, pendientes del carro. Me empezaron a llegar la espuma. Lo primero que vimos fue el movimiento de los bomberos, de los policías, tratando de apagar donde se ocurrió el incendio en el tanque número 8.
y me imagino debe tener un tratamiento especial, porque no lo puedes apagar con agua. La inmensa columna de humo se levanta varios metros del piso y las llamas pueden ustedes observar. Plan de trabajo, ¿qué vamos a hacer con este incendio? Por supuesto, a la hora de un incendio, todo el mando se le pasa a los bomberos. Ya vimos el tanque, era un tanque de techo cónico, el tanque el techo había volcado hacia un lado, pero el dique estaba prendido, porque el dique es igual que la cantidad de petróleo que estaba allí. O sea, nosotros estábamos allí, era para satisfacer los requerimientos que tenían los bomberos. Ingeniero, Ellos vienen a ver en qué forma pueden colaborar con ustedes. Nosotros somos especialistas en incendios derivados de petróleo, ¿no? Entonces quisiéramos ver cómo podíamos, si tenemos los aviones preparados para traer Dile tú lo que están haciendo. Vienen unos técnicos de Maravén, creo unos técnicos americanos que estaban en Maravén, vinieron, que por cierto creo que uno de ellos falleció, y comienzan a hacerse todas las gestiones de tal manera de extinguir el incendio o de controlarlo. Empezamos a trabajar una candela muy fuerte, pero era prendido el tanque, pues una olla de presión ahí soplando, no había calor porque había mucha brisa. Sabemos todo, que allá en la planta no había agua, que la que había no era compatible con la espuma para tratar de sofocar el incendio. Empezamos nuestra labor, no teníamos agua, porque no eran compatibles las roscas NPT con NH, porque te estoy hablando de rosca industrial, rosca bombero. Las roscas de los bomberos son roscas gruesas, las industrial son roscas finas, no son compatibles. Las conexiones que habían de las tuberías no eran compatibles con las conexiones de bomberos. Los bomberos querían inyectar espuma, estaban pidiendo espuma, se estaban haciendo conexiones para poder inyectar esa espuma. Iban a mandarnos agua de abajo de esta coba de la planta hacia arriba. Por abajo estaban trabajando con los vehículos que llegaron. Llegó el supercisterna, pero para el sitio donde estaba yo era muy escarpado, muy empinado y no subían los cisternas. Entonces trajeron en un helicóptero a un señor con una máquina de soldar y empezamos a soldar. Y lamentablemente no se llegó a inyectar la espuma. No dio tiempo. Me llevaron qué cantidad de cuñetes o barriles de espuma, pero no teníamos el agua. El tanque todavía se resistía a que se controlar las llamas. Entonces se decide trabajar. Hay unos ingenieros que me dicen, tu carro puede trabajar con agua salada, y yo trabajo con cualquier agua. Pero entonces nos dicen, no, tranquilo, que esto está pasando. Bueno, cuando pudimos hacer la conexión, eso ya ha pasado más de 3 o 4 horas. A las 12 más o menos de ese día, sale un anuncio por televisión y por radio de que la situación está controlada. Yo le digo bueno, ya no tenemos nada que hacer, ya tenemos aquí toda la información, todos los datos, las entrevistas, vámonos para Caracas, pero primero nos vamos a parar aquí en La Zorra, en un sector La Zorra de Catialamar, ahí nos refrescamos y seguimos para el periódico. Y seguía el incendio parado ahí arriba. Arrancamos ahí, veo ya los carros de El Universal, de Últimas Noticias, de Radio Caracas Televisión, que habían llegado. Entonces yo digo, mire, ustedes están llegando tarde. Y bueno, felices de que ya se había controlado el incendio y que había periodistas allá, compañeros nuestros, trabajando para averiguar qué había ocurrido. Y veo subiendo a Carlos Moro. Supuestamente el incendio estaba controlado. Tienen acceso los periodistas al sitio mismo del suceso. Veo subiendo a Machado, el camarógrafo de Radio Caracas. Veo subiendo también a Veneciano, que era el fotógrafo del Universal, a Rosala, el fotógrafo de Últimas Noticias, a Miriam Morillo de Últimas Noticias. Los vi que iban subiendo hacia al lado de los camiones. Entonces yo digo, bueno, yo me voy de aquí porque ya yo tengo todo. Había un tanque que donde se subieron algunos periodistas, incluso Carlitos Moro estaba arriba del tanque. Recuerdo relatos de compañeros que lograron salvar su vida de eso, ¿no? Vi a María Adela Russo,
haciendo rappel para subirse al tanque con los camarógrafos, transmitiendo directamente. Pero la vida por una noticia. Eso fue lo que hizo Mariadela. Empezó a transmitir arriba del tanque. No le teníamos miedo a si uno volvía o no volvía. Es más, yo creo que uno se creía invulnerable a que voy y vengo, aunque hubiese una tragedia, un incendio o cualquier otra cosa. Me jugué con Mariadela, ella fue compañera de estudio y egresamos juntos de la universidad. Ella andaba con vestido y cosas y le dije a Maneta de broma que debía ponerse un blue jean para ir a hacer un suceso. Bueno, se sonrió conmigo y entonces empezó a subir la colina para llegar hasta el tanque número 9. Transcurre el tiempo y el ingeniero me llama, dijo, Nieto, ponle, el tanque tenía una numeración, ¿sí? Esos tanques tienen una numeración. Y que le pegara el chorro al tanque y fuera bajando para ver para dónde iba la onda calorífica, porque el fenómeno se iba a dar, el boilover se iba a dar. En ese momento se estaba produciendo el fenómeno de boilover. Y estaba ocurriendo un fenómeno que después fue definido como boilover. Ni siquiera sabíamos que existía esa palabra, boilover. El fenómeno de boilover, traduciéndolo al español, es como un sobrehervido. Todos los combustibles, en este caso, tienen agua. Todos los combustibles. Y nosotros drenábamos el agua de los combustibles de acuerdo a una rutina que teníamos en planta, ¿no? Y en ese caso que el tanque está incendiado en la parte de arriba, comienzan a generarse fuerzas convectivas. El petróleo frío baja y sube, y baja y sube, y comienza a calentar el agua que está en el fondo de ese tanque. Una olla de presión hirviendo, y sigue hirviendo porque no lograron controlar el incendio. Y de repente eso explotó. Y en este momento me falla la memoria. Si yo estoy en el aire cuando viene la segunda explosión. O sea, catapultó todo el combustible que tenía arriba de él. Y por eso es que yo vi esa bola de fuego tan grande. Era combustible que se estaba quemando. A un cuarto para la 1 fue esa explosión del tanque 9. Lo cierto es que aquello era negro, negro. Todo se volvió negro. Explotó la caldera número 8, o la 9, en las últimas calderas. De acuerdo a la NFPA, que es la Agencia Nacional de Contraincendios, ese combustible no producía ese fenómeno de boilover. Cuando escuchamos la explosión, una explosión grandísima, las puertas del carro del periódico se abrieron así de una forma violenta. Y en ese recorrido, mientras ella estaba subiendo, es cuando ocurre la explosión y obviamente la llamarada se lleva todo, que en ese momento estaban las cámaras de Radio Caracas Televisión haciendo la toma aérea desde un helicóptero con Leda Santo Domingo, quien es la que logra capturar el evento. De hecho, las únicas imágenes de la explosión realmente se tienen es desde esa cámara. No tenía la idea de que eso iba a ser así. Pero es que tú no la piensas. Tú estás detrás de la noticia. Es la noticia lo que te mueve. La responsabilidad de llevar la información tal cual como tú la ves. Y eso fue lo que pasó con mis compañeros que se quedaron allí. En la explosión se me prende el pelo. Al delante mío va un apellido Quintana que iba con todo ese equipo y iba prendido en candela. Entonces, cuando yo me asomo así, veo como un hongo, como esas bombas que uno ve en los periódicos, en las películas, un hongo de una bomba, así subió todo. Pero eso fracciones de segundos, te estoy diciendo. Ustedes han visto Hiroshima, Nagasaki, ese hongo de candela, parecido. Nunca pensaron en el riesgo que significaba estar parado en una caldera en unas temperaturas extraordinarias. Y lo hice yo, lo hizo Mariadela, lo hicieron mis otros compañeros camarógrafos. Y lo
y lo grande de esto era que la gente no sabía para dónde correr, porque el calor estaba en todos lados. Bueno, no teníamos por dónde correr, porque yo corrí 15 metros. Cuando corrí, por donde subía el carro, corría la lava. La onda expansiva de la llama, de la explosión, llegó hasta el mar. Hay pescadores que se tiraron al agua. El compañero mío que se llama Freddy Medina, él se salvó también, el conductor del camión, me grita, bruja, párate que vas incendiado, párate que vas incendiado. No hallamos cómo bajar, porque era un río de petróleo en llamas. Y nos aparcamos en ese malecón a rezar, a llorar, no hallamos qué hacer. Venía un helicóptero que le pedimos ayuda, el helicóptero se cayó al frente de nosotros prácticamente, más nos pusimos, bueno, aquí nos morimos. Resulta que la bola de asfalto se vino con fuego y todo para abajo. Yo estoy montado yo veo eso, entonces me meto en el helicóptero. El helicóptero está apagado. Meto en el helicóptero, empiezo a encender el helicóptero, pero no llego a abrir el acelerador. Menos mal que no lo abrí porque si lo abro, explota eso. El pexilar se me arrugó. Cuando ese pexilar arrugado en la cara, tirarme al agua. Cuando me tiro en el agua, me agarra el asfalto caliente que venía, me agarró. Bueno, yo me meto bajo una mata de trinitaria, prendido en candela la camisa. Y me meto bajo una mata trinitaria, me apago contra la pared y sentí como si usted llega a mediodía y te mete en un aire acondicionado y la mata se prendió y me prendí en candela otra vez. Me entregué. Dios santo, morí quemado. Cuando quisimos entrar no se podía entrar. Hubo que esperar que bajara la intensidad del calor. Sopló Dios y se fue el hongo. Y ahí es donde yo veo ese hongo que va caminando por todo Arrecife y hasta que entra en el mar explotaban las lanchitas, la tierra así, era un sonido peculiar muy fuerte. Entonces empezamos a salir los sobrevivientes. Tu vida en ese momento, por lo menos para mí, era la noticia. Era llevar lo que tú estabas sintiendo. Carlos Crowe me dice como a las 4 de la tarde, mira, lo mejor es que tú te vayas, baja mejor. Y después que esa tragedia ocurre, reina el caos. O sea, eso no se podía, o sea, no se podía hacer nada. Los hospitales son abarrotados por parte de los habitantes del sector, de muchos funcionarios también que estaban atendiendo las emergencias, presentando quemaduras desde el segundo y tercer grado de afectación en piel. Y me fui a Tacoa, llegué allá como alrededor de las 5 de la tarde quizás. Y habían instalado, me acuerdo, un hospital de emergencia de campaña en Catialamar, en el balneario. Bueno, entrevisto al médico y tal, ya haciéndose un poco como de noche, me dice, mira, aquí estamos emergencias normales, pero el gran grueso de la tragedia está en los hospitales, váyanse a hacer el recorrido para allá. Y bueno, entro, me identifico y me dicen, bueno, mira, aquí están ingresando, pero no te puedo decir cuántos hay ni nada, no podemos declarar, pero sí es una verdadera tragedia. Yo le digo, ¿y periodistas han ingresado? Mira, aquí no estamos identificando por profesiones, aquí están ingresando muertos. Salgo de ese hospital naval y me consigo, la primera que me consigo, a una señora que se me abalanza llorando. Y yo no sabía quién era la señora. Entonces, cálmese, que yo soy la mamá de Carlos Moro. Entonces yo pienso, esa señora en ese estado de desespero y tal, cálmese, señora. Bueno, en ese escrito hay mucho dolor porque ahí fallecieron amigos nuestros, de mi esposa, mío, compañeros de trabajo. Entonces le digo, la información que yo tengo es que hasta el momento no hay periodistas ingresados acá, en este sitio. Recurrí a lo que llamamos una mentira
piadosa, porque ¿qué le podía yo decir a esa señora? No, Carlitos, no, yo salgo del periódico a las 6, me voy para tu casa y seguimos conversando sobre eso. Nunca llegó. Yo detallo incluso hasta cómo estaba vestido Carlos Moro. Para quienes nos están viendo, Carlos Moro se apareció con un paltó de combinación marrón y su vestimenta era de beige, la ropa y la camisa ese día. Y me acuerdo de otra reportera, Miriam Morillo, de Últimas Noticias, que el fotógrafo ella es de los primeros que vuela. Miriam dice que cuando la lengua de fuego venía hacia ella, con las manos se tapó la cara y salvó entonces las facciones, su rostro. Pero ella salva la vida porque se quedó rezagada. Pero que no le dolía nada, de manera que siguió corriendo para salvarse. Sabía que estaba viva, tenía conciencia exacta de que podía sobrevivir y corrió. Los que se salvaron es porque no le tocaba ese día, porque el reportero del Nacional y uno de Notirrumbo, Humberto Álvarez y Alberto Perosa, se retiran antes de que hiciera explosión el tanque, y ellos logran salvar la vida de esa forma. Aquí está el informe de la comisión investigadora. Mira, las investigaciones no fueron, para mí no fueron concluyentes. Después que ocurrió la tragedia, fue durante el gobierno de Luis Herrera Campos. Ahí se nombró una comisión presidencial para que hiciera una investigación y determinara cuáles fueron las causas y el motivo de la explosión. Dar una respuesta de la causa, o sea, lo que generó la explosión, no lo sabemos. La responsabilidad debe recaer en lo que es la empresa, la institución que brinda este servicio de generación de electricidad. No fueron concretas las respuestas, pues uno dice que pudo haber sido uno de los obreros con la linterna. Obviamente fue una tragedia, un accidente. Nadie provoca un accidente, pero siempre tiene que haber alguna causa para eso. Se hizo la inspección y se determinó que los tanques tenían las tuberías internas corroídas. Significaba que habían pasado años sin que las revisaran. Ahí hubo cierta negligencia porque no había mantenimiento. Yo creo que no hubo mantenimiento de los tanques. Se consideró que había responsabilidad objetiva de la empresa. Nosotros como bomberos, los familiares de nuestros bomberos quedaron acéfalos. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Desde el primer momento asumimos nuestra responsabilidad. Dentro de la Electricidad de Caracas se dijo, no nos vamos a defender. Nadie fue preso por la muerte de los 154 personas que oficialmente y la cantidad de lesionados. Nadie fue preso. Nadie pagó por eso. Ojo, yo no estoy aquí para defender a la Electricidad de Caracas. Yo estoy aquí como un venezolano que de alguna manera estuvo en los hechos y que objetivamente, técnicamente y desde el punto de vista de ingeniería sostiene una tesis que no está de acuerdo con muchas cosas que se han dicho. El estudio previo indicaba que había que buscar testigos que estaban muertos para ver cómo sucedieron los hechos. Entonces quedaron muy pocos. Mira, en la tragedia de Tacoa todas son hipótesis, porque los que estaban allí se murieron. La única información cierta que tenemos ahora es que hay 2 operarios que se encontraban en ese momento allí en los tanques que han desaparecido y uno que quedó traumatizado como consecuencia de la explosión que se produjo. Mi nombre es Alexis Nicolás Arzauro Laño. Soy sobreviviente de la explosión de Tacoa. Para el entonces 19 de diciembre de 1982, ocupaba el cargo de oficial de turno. Dentro de la carrera de operación, en la extinta Electricidad de Caracas, existían 14 cargos para ocupar el cargo de jefe de turno. Yo ocupaba el cargo número 8, era oficial de turno para la época. Tenía a cargo la medición de los tanques, recibir combustible de los tanqueros,
fuera de la labor normal dentro de planta. Como te dije, era la extinta Universidad de Caracas. Había muy buena formación de los trabajadores, continuamente estaban recibiendo cursos de formación y de capacitación. Tenían una escuela inclusive en Tacoa. Yo estuve de turno desde 11 de la noche a 7 de la mañana. Aproximadamente a las 12 de la noche salió la alarma de alta temperatura del tanque número 8. Yo era el encargado de la medición de esos tanques, de ponerlo en reserva y ponerlo en servicio. Subí a esa hora y paré la alarma, saqué los calentadores que estaban en servicio hasta las 5:45 de la mañana, que nos tocaba ya medir la capacidad que tenía el tanque. Fuimos a tomar una lectura normal como se hacía entre la noche y el día. Y eso a las 5:45 de la mañana los que subieron al tanque fueron 2 compañeros míos. Uno se llamaba Luis Natera, de 25 años de edad, y el otro, más recuerdo, Jorge Rodríguez, tenía 19 años de edad. Tenía poco tiempo en la empresa. Aproximadamente a esa hora yo escuché ese truendo y después la explosión. De decirte qué pasó, a ciencia cierta lo saben son las 2 personas que estaban arriba del tanque, que era el compañero Natera y el compañero Luis Rodríguez. Se transversaron mucha información para la época. Dijeron que no se cumplían con los protocolos de seguridad, y sí se cumplían. Todos los tanques tenían sus medidas de seguridad correspondientes, tenían su anillo de protección contra espuma. Lo que ocurrió es que con la primera explosión, que voló la tapa de la explosión, voló el anillo contra incendio, que era el sistema de espuma. Recuerdo, estando en la Guardia Nacional, hablarle al presidente de la Universidad de Caracas para ese momento, donde indicaba que había que dejar que se consumiera el combustible que estaba en el tanque. Y había que enfriar todo el área perimetral y zonas adyacentes al tanque. Pero había que dejar consumir el combustible. Con esto te quiero decir que yo no culpo a nadie, porque no tengo por qué culpar a nadie, pero sí hablo de inexperiencia de los cuerpos de seguridad del Estado para ese momento. No tenían experiencia en ese tipo de incendios. El drama de Tacoa parece estar llegando a su final. Me tocó bajar a La Guaira el día siguiente en un helicóptero. Fue más impresionante de lo que yo me había imaginado. Sí, cómo no, claro que sí afecta. Uno está haciendo la cámara, mientras uno está grabando, uno está con aquella energía, ¿no? Pero cuando tú sueltas la cámara y te das cuenta de lo que pasó, ahí en el corazón se te arruga, porque ves cosas que tú no viste por el lente. Al día siguiente, a las 9 y tanto de la mañana, o más temprano, llegamos de nuevo. Y ahora sí en situ, ya ahí paraditos, pues ya viendo la situación. Ahí cuando lo que vimos aquello era un desastre. Ya ves los cadáveres, los carros calcinados. Ahí olía a chamuscao. Ahí olía a muerte. Y particularmente tuve un sentimiento muy profundo hacia los bomberos. Bueno, y al otro día activado, y en la primera avanzada me fui para La Guaira otra vez a tratar de recuperar a los compañeros. Tanto es así que a mí yo tengo las imágenes como que si hubiera sido ayer. Y en la medida que estuviera conversando, lo que hacía era llorar, porque el sentimiento, bueno, lo llamo por dentro. De repente tenemos una coraza cuando vamos para el servicio, pero una vez finaliza el servicio viene la pausa. Horrible, la gente que vivió eso, hermano, yo, en verdad, y lo que quedaron vivos es un milagro de Dios, porque fue feo, horrible. Una cosa es verlo del aire y otra cosa es vivirlo ahí, lo que vivió esa gente. Pues. Tacoa quedó allí como una especie de museo del dolor, de la desgracia, de vidas que se perdieron.
Y obviamente tenía luto por mis colegas periodistas, luto por los bomberos, a los que siempre he admirado. Y mucha gente, como te dije, los bomberos y civiles que no conocimos, pero lo lloramos, lo sentimos esa tragedia. Bueno, nosotros no sabíamos lo que era llorar colegas, ¿no? Estudié con María de la Russa en la Universidad Central. Cubrí muchas pautas con moros. El presidente del momento decretó 3 días de duelo. De alguna manera esa era Venezuela. Venezuela toda había amanecido de luto el día siguiente a Tacóa. Dios es bombero. Usted me pregunta eso y yo se lo digo hoy en día. Si eso no hubiera ocurrido, no existieran mis hijos hoy que tengo, mis nietos. Dios es bombero. Dios es bombero. Sí. A mí Tacóa lo que me ha dejado como aprendizaje es primero admiración y respeto hacia la decisión de mi mamá, porque es de admirar. Yo con los años aprendí a no juzgarla por haber tomado esa decisión. Nos deja un gran dolor, por lo menos a nosotros, a mí, a mi esposa, a los amigos, pues, y un gran amor por el oficio del periodismo. No murieron en vano. Somos periodistas, estamos al día. Y en el día de la noticia una te supera a la otra y la inmediatez te hace que no olvidas nunca. Yo siento Tacóa y la pienso y veo las fotos otra vez y se me mueven todos los sentimientos. Pero la vida continúa. Y que ya ni esa Navidad ni la que viene ni muchas otras volvería a ser la misma. No hubo Feliz Navidad como el eslogan, ni Feliz Navidad ni Año Nuevo. Era luto. Yo no recuerdo cómo fueron esas Navidades para nosotros. Sé que fue muy triste para muchos de mis colegas. Admiración por mi padre. Mucha admiración por la fortaleza de mi papá. El haberte quedado a tus 29 años con una niña de 3 meses, perro. Y haber perdido lo que en ese momento era el amor de tu vida no ha sido fácil. Y una de las cosas que puedo admirar y valorar de mi papá es su fortaleza. Todavía uno lo recuerda y dice, no, yo no voy a llorar, pero es que te cuesta. Es como que remueves muchas cosas. A veces recordar es vivir también. Y el pasado no se borra, pero nos queda para toda la vivencia. Eso sigue ahí. Y mientras más viejo te pones, más recuerdas las cosas más jóvenes.
Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.